Un multímetro es un instrumento esencial en el ámbito de la electricidad y la electrónica, utilizado para medir diversas magnitudes eléctricas. Su funcionamiento y características son fundamentales para técnicos y electricistas en sus tareas diarias. El multímetro combina varias funciones en un solo dispositivo, permitiéndole medir voltaje, corriente y resistencia. Este tipo de multímetro es un multímetro digital, que proporciona lecturas numéricas en una pantalla y son más precisos que los analógicos. Ahora yo les voy a explicar los puertos de entrada del multímetro. Primero tenemos el común, que es el puerto de referencia para todas las mediciones. Aquí se conecta la punta de prueba negra, que es la negativa. Después tenemos voltaje y resistencia, que se utiliza para medir voltaje, resistencia y continuidad. Aquí se conecta la punta de prueba roja, que es la positiva, cuando se mide cualquiera de esas magnitudes. Voltaje alterno sirve para medir el voltaje de corriente alterna, que es el tipo de corriente que encontramos en la mayoría de los sistemas eléctricos domésticos e industriales. Es útil para comprobar el voltaje en sistemas que funcionan con corriente alterna. El 2 es voltaje directo. Mide el voltaje de corriente continua, que es el tipo de corriente que se encuentra en baterías, sistemas de energía solar y muchos circuitos electrónicos. Es esencial para trabajos con dispositivos electrónicos o cualquier sistema que use baterías o fuentes de energía de corriente continua. El 3 es la resistencia. Mide la resistencia eléctrica de un componente o circuito expresada en ohmios. Esta función se utiliza para comprobar si un componente está funcionando correctamente o para verificar si hay algún fallo como un cortocircuito o una interrupción en el circuito. El 4 es continuidad o prueba de diodos. La prueba de cantidad se utiliza para verificar si hay una conexión continua en un circuito, lo que significa que la electricidad puede fluir a través de él. Generalmente el multímetro emite un sonido si hay continuidad. El número 5 es la capacitancia. Esta función mide la capacidad de un condensador para almacenar carga eléctrica. Se expresa en faradios y es útil para verificar el estado de los condensadores de un circuito, ya que un condensador defectuoso puede alterar el rendimiento de un circuito. El número 6 es la frecuencia. Permite medir la frecuencia de una señal alterna expresada en hercios. Esta función es útil en circuitos que funcionan con señales periódicas, como en fuentes de alimentación, sistemas de comunicación y control, o equipos electrónicos que se usan osciladores. El número 7 son los transistores. Algunos multímetros tienen una función específica para medir la ganancia de los transistores, lo que indica la relación entre la corriente de salida y la corriente de entrada del transistor. El número 8 es la medición con gancho. Este accesorio permite medir corriente sin necesidad de interrumpir el circuito. Simplemente se coloca alrededor del cable para medir la corriente que pasa a través de él. Es útil para medir corrientes elevadas sin tener que desconectar el circuito. El siguiente es el microamperes. Esta función mide corrientes muy pequeñas, generalmente en el rango de microamperios, que son útiles para circuitos de bajo consumo o para componentes electrónicos sensibles. Una vez teniendo la probeta negra, el cable negro y la probeta roja, el cable rojo y sus apartados correspondientes, procederemos a realizar la práctica. Para medir el voltaje de la batería, necesitamos colocar las probetas roja y negra en los terminales borde positivo y borde negativo. Una vez conectándolos, veremos en el multímetro la cantidad de voltios que contiene la batería, que en este caso nos marca 12. Por lo tanto, nuestra práctica está completada.